Erigido a tan solo 32 kilómetros de Washington, D.C. e inaugurado el 8 de marzo de 1940 por Eleanor Roosevelt, la primera dama de la época, el Forest Haven Asylum nació para convertirse en la institución de tratamiento mental más revolucionaria de la historia. Teniendo a su disposición un terreno que abarcaba más de 300 acres y con 22 edificios independientes rodeados por un hermoso bosque de coníferas y enormes pinos, el lugar ofrecía una utopía en los años en los que el tratamiento para enfermedades mentales vivía su más oscuro y degenerado apogeo, pues ofrecería a los internos la oportunidad de vivir su tratamiento en medio de una comunidad agrícola en la que podrían participar en actividades de siembra, cuidado de animales de granja y la tranquilidad de superar sus traumas en un entorno sano lleno de aire fresco y verdor. Y aunque por mucho tiempo esta fantasía fue toda una realidad, la depravación poco a poco comenzó a tomarse el asilo y con el paso de los años pasó de ser una utopía a convertirse en la más oscura de las distopías infernales en donde los internos eran abandonados, abusados e incluso asesinados, con la única finalidad de servir como los principales ingredientes de inhumanos experimentos perpetrados por especialistas que supuestamente solo buscaban avanzar en sus metodologías de tratamiento. En la actualidad, todos los edificios continúan en pie y permanecen bajo vigilancia extrema por parte de personal entrenado para impedir a toda costa que alguien logre ingresar a los edificios, pues de hacerlo, su estabilidad mental e incluso su vida estaría en peligro, debido a los muchos oscuros y poderosos espectros que habitan en el lugar, como consecuencia del dolor, el desenfreno y la perversión que se vivió allí en el pasado. Y por eso, en Viral Top, nos adentraremos al asilo del Bosque Celestial y desvelaremos los más oscuros y aterradores sucesos que han ocurrido en su interior. Cuando el asilo abrió sus puertas en 1940, se convirtió en un refugio para los más necesitados, en donde no sufrirían el estigma de ser vistos como personas peligrosas. El concepto inicial del Forest Haven se resumía en el cultivo del optimismo. Los pacientes allí no serían encerrados en angostas habitaciones oscuras, sino que residirían pacíficamente entre compañeros y contarían en todo momento con el acompañamiento de cuidadores atentos y personal especializado en su tratamiento. Y así fue. Los pacientes ingresados al asilo dedicaron su tiempo a cultivar, a ordeñar vacas, a realizar ejercicios guiados por entrenadores especializados y a participar en actividades lúdicas al aire libre rodeados de árboles y vida silvestre. El asilo rápidamente comenzó a llamar la atención de muchas personas y empezó a recibir visitantes venidos de otros países que veían el lugar como el futuro de las instituciones para el tratamiento mental. Unido a esto, la enorme mayoría de pacientes que llegaban al asilo, con tan solo unos pocos meses después salían completamente sanos y listos para servir a la sociedad. Así que el asilo no solo comenzó a ser reconocido como revolucionario e innovador, sino como eficiente y productivo. Debido a esto, poco a poco las autoridades comenzaron a enviar allí a más pacientes, pero no solo a los que poseían enfermedades mentales diagnosticadas, sino a cualquier persona que resultara incómoda para la sociedad. Drogadictos, personas sin hogar, niños abandonados e incluso criminales reincidentes que ya no temían a las cárceles, y así, poco a poco, el asilo que poseía una capacidad para 1,000 pacientes llegó a albergar a más de 3,000 personas, y con esto, el debacle del lugar comenzaría su imparable desarrollo. Tan solo 5 años después de haber comenzado actividades, los problemas comenzaron a presentarse en el asilo. Las comodidades con que se contaban en un inicio fueron quedando olvidadas.
Los programas de sembrado y actividades al aire libre fueron descontinuados debido a que los recursos que el Estado destinaba a la institución escasamente alcanzaban para mantener las prácticas médicas, que para ese entonces ya se encontraban desactualizadas y se consideraban obsoletas. El aumento en el número de pacientes obligó al personal médico a olvidarse de la rehabilitación y centrarse en mantener el orden y a evitar las confrontaciones físicas que cada vez proliferaban más. Y poco a poco, las prácticas que tanto habían rechazado en el pasado comenzaron a volverse normal en el lugar. Ahora, muchos de los pacientes eran sedados permanentemente. Otros eran encerrados en pequeñas habitaciones aislados de los demás, y muchos otros eran simplemente amarrados en sus camas, en donde se les alimentaba muy mal y ni siquiera se les permitía ir al baño. Este cambio en las políticas del asilo hizo que prácticamente todo el personal que había trabajado allí desde un inicio comenzara a renunciar y a que nuevo personal con mucho menos escrúpulos y con cero niveles de empatía llegaran a atender a los internos. Poco a poco, las muertes también comenzaron a llegar al asilo, y casi todos los decesos correspondían a las personas que eran amarradas a sus camas, pues debido a que eran alimentados acostados, comenzaron a desarrollar neumonía por aspiración, pues los alimentos que ingerían se iban directamente a sus pulmones. Para evitar problemas legales, el nuevo director de la institución ordenó que todos los pacientes fallecidos por esta causa fueran llevados al sótano, que pasó a convertirse en una morgue improvisada, y de allí eran enviados a varias fosas comunes en donde los enterraban sin siquiera una placa para su identificación. Actualmente, se estima que más de 300 personas fueron enterradas en los terrenos de la institución y que al menos 400 personas más simplemente desaparecieron de los registros del hospital y de su paradero nunca se supo nada. Así, el asilo del Bosque Celestial se había convertido en un infierno. Los pacientes que no morían a causa de confrontaciones con otros pacientes, morían a causa de la negligencia del personal y el trato inhumano al que se veían sometidos. Y esta oscura época proliferó por más de 20 años en el lugar, hasta que los familiares de Joey Evans, un joven que fue ingresado al asilo por el simple hecho de ser ciego y que apareció sin vida amarrado en su cama, desnudo y en posición fetal en julio de 1976, decidieran denunciar el hecho ante las autoridades, y éstas comenzaron una serie de investigaciones que dieran como resultado que el Departamento de Justicia ordenara el cierre definitivo de la institución. La orden de clausurar el asilo se dio en 1978, pero el proceso fue largo, doloroso y vergonzoso para las autoridades, y tan solo hasta el año 1991 el lugar quedó abandonado completamente. Ya sea por los oscuros hechos que habían ocurrido en el interior del asilo, por su estado de abandono o por los cuerpos que fueron quedando poco a poco al descubierto a causa de las lluvias y los movimientos de tierra, el asilo del Bosque Celestial comenzó a llenarse de anécdotas sobre encuentros y experiencias con situaciones paranormales. Se dice que las camas dejadas en el lugar suelen moverse violentamente por sí solas, como si alguien estuviera saltando sobre ellas. Que en las noches oscuras los gritos y llantos desgarradores interrumpen el silencio del bosque. Que en el antiguo sótano que pasó a convertirse en una especie de morgue y lugar de experimentación suenan golpes. Los instrumentos quirúrgicos salen lanzados en los aires por sí solos y que las puertas de los cuartos fríos suelen aparecer abiertas de la nada. Unido a esto, muchos exploradores que solían ingresar a las desoladas instalaciones del asilo aseguraban ser empujados violentamente por enormes sombras que se materializaban ante ellos repentinamente.
y muchos de ellos salían heridos del lugar e incluso muchos otros permanecían allí toda la noche después de haber perdido el conocimiento a causa de los golpes que recibían. Por todo esto, el ingreso al lugar quedó completamente restringido a finales de la década de los 90 y las autoridades dispusieron un gran número de guardias especializados para vigilar el asilo y sus alrededores. Pero la gran mayoría del personal asignado terminaba abandonando sus funciones debido al temor que les generaban las situaciones que atestiguaban noche a noche. Aún hoy, a pesar de la extrema vigilancia y del hermetismo con el que se ha manejado la historia del lugar, muchos curiosos y adeptos al mundo paranormal logran ingresar al asilo, y todos los que lo han hecho han salido aterrados ante las cosas que logran presenciar allí. Y aunque el lugar haya cambiado de nombre y ahora sea conocido como el Jardín del Descanso Eterno, en búsqueda de dejar su oscuro pasado atrás, la verdad es que los vejámenes y crueldades que ocurrieron en su interior dejarán un legado que quizá jamás logre superarse. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!